Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. En las profundidades de la selva, algunas sectas deforman creencias ancestrales, utilizando rituales y símbolos antiguos para sembrar terror. La sangre, el dolor y el sacrificio se vuelven herramientas de poder. El miedo de sus víctimas, un combustible que alimenta su locura. No buscan solo controlar cuerpos, buscan dominar almas, y quienes caen en su juego quedan atrapados en un ciclo de horror que parece no tener fin. Un terror que se extiende más allá de la muerte. Leyendas de Monterrey. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Lo primero que recuerdo de esa historia es la noche calurosa. El aire era pesado, húmedo, como si la selva misma respirara sobre nosotros, presagiando algo terrible. Cada bocanada de oxígeno parecía pegarse a los pulmones. El sudor corría por la espalda y el cuello, empapando el uniforme, mientras el canto lejano de insectos y ranas se mezclaba con un silencio extraño, denso, que pesaba más que el propio calor. La oscuridad no era solo ausencia de la luz, parecía una sustancia sólida que nos envolvía y nos hacía sentir observados desde todos lados. En esa zona de Veracruz, especialmente en los Tuxtlas, la selva es tan espesa que el suelo cruje bajo los pies, pero casi nunca se escucha nada más allá de eso. Cada sombra podía ocultar una amenaza, cada rama podía ser la señal de que algo nos estaba siguiendo. Durante nuestras campañas de desarticulación y abatimiento, siempre sentíamos esa misma sensación, la certeza de que no entrábamos en territorio común, sino en un lugar donde lo humano y lo salvaje se confundían, y donde la muerte podía estar esperando a la vuelta de cualquier árbol. Mi pelotón de infantería avanzaba en formación de cuña, abriéndose paso entre la maleza. El olor a tierra húmeda y a vegetación muerta se mezclaba con el sudor y la tensión de los hombres. La misión era localizar a una cédula criminal, conocida como los Caimanes. No eran una banda cualquiera. Se trataba de un culto brutal y retorcido que se movía en los rincones más olvidados de la selva, aprovechando su densidad y el misticismo ancestral del lugar para sembrar terror y operar con impunidad. Se sabía que los Caimanes no se limitaban a matar. Sus rituales incluían la extracción de órganos y el desmembramiento de sus víctimas, ofrendas a una entidad que llamaban el Caimán Mayor. En los informes de inteligencia se mencionaban cantos extraños, rezos y voces que parecían surgir de la selva misma, y cadáveres encontrados en posiciones antinaturales, como si la muerte hubiera sido organizada, ceremonial. Esa noche la orden era simple y clara: encontrarlos y acabar con ellos. Sabíamos que no sería fácil. Los líderes eran fanáticos convencidos de que la violencia y el dolor eran un camino hacia un poder superior. Los miembros, en su mayoría jóvenes de comunidades marginadas, eran adoctrinados en estas creencias hasta convertirlos en piezas de un engranaje macabro. Su líder, un supuesto sacerdote satánico, utilizaba la sangre y los órganos de las víctimas en rituales que, según los rumores, otorgaban fuerza y poder a sus seguidores. La selva estaba llena de secretos, y nosotros estábamos a punto de adentrarnos en uno de los más oscuros. El caimán, un animal temido y respetado en la región, era su símbolo. Marcaban su territorio con esa figura, y también a sus víctimas, tallando la imagen en su piel. Los pobladores aterrados evitaban mencionar su nombre, apenas se referían a ellos como los de la selva o los que no deben ser nombrados. Nadie se atrevía a hablar más de la cuenta. Nuestro sargento Elías Mendoza era un veterano de 1000 batallas. Nos guiaba a través de la jungla, y aunque rara vez mostraba emoción, esa noche también parecía inquieto. No era el calor ni el cansancio, era otra cosa. Un silencio extraño, demasiado profundo, como si la selva misma hubiera dejado de respirar. Ni grillos, ni aves, nada. Solo nosotros avanzando entre la maleza,
Unas horas antes habíamos recibido un informe de inteligencia. Los caimanes no traficaban solo droga, también realizaban rituales sangrientos. Todos habíamos visto atrocidades en combate, pero esto era distinto. El aire pesado, el silencio y esa sensación de que nos vigilaban desde cada sombra era como caminar directo a la boca de un lobo. Sentí un escalofrío subir por mi espalda y no fui el único. La certeza me golpeó de repente. No todos íbamos a salir con vida. En ese momento, el sargento levantó el puño, ordenando detenernos. Se inclinó, observó a nuestro alrededor y no dijo nada. No hizo falta. Todos sentimos lo mismo. Había algo delante de nosotros y no era un enemigo común. Los caimanes no eran simples criminales, eran algo más, algo siniestro. Ese fue el instante en que comprendimos que el miedo sería nuestro primer enemigo. El primer estallido fue como un trueno en la noche. No tuvimos ni un segundo para reaccionar. Las balas comenzaron a llover desde la maleza, invisibles, implacables. Nos tiramos al suelo buscando cobertura en la tierra húmeda, respondiendo con fuego a ciegas. El sargento gritaba órdenes, pero su voz se perdía entre el eco de los disparos. Algo no cuadraba. No había gritos de heridos, ni cuerpos cayendo. Solo el estruendo de nuestras armas rompiendo un silencio anormal. Era como si estuviéramos disparando contra la nada. Entonces lo vimos. No eran simples sombras. Eran figuras altas, delgadas, que se movían entre los árboles con una agilidad antinatural. No hacían ruido, no dejaban huella, aparecían y desaparecían como si la selva misma las escupiera y volviera a tragárselas. El primero en quebrarse fue un recluta al que llamábamos el Pollo, apenas un muchacho. Soltó un grito, pero no de dolor, sino de puro pánico. Su rostro se torció, sus ojos desorbitados señalaron hacia la penumbra. ¡Ahí está! ¡Está justo ahí!, chilló, apuntando con el dedo. Lo seguí con la mirada y lo vi. Entre la maleza, una figura huesuda, casi sin cuerpo, se deslizó hacia él. No emitía sonido alguno, pero su gesto era una especie de risa muda. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en nosotros. El instinto me dominó. Apreté el gatillo y solté una ráfaga. Las balas destrozaron el tronco de un árbol, pero la cosa se deshizo en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. No era un espejismo, no era una ilusión, era real, y el miedo, por primera vez en mucho tiempo, me ardió en la garganta. El panorama era desolador. Varios de los nuestros habían caído abatidos. El sargento gritó la orden de retirada, pero era demasiado tarde. El caos ya se había apoderado de todos. El pánico se arrastraba por la columna vertebral como un animal salvaje. Los caimanes, o lo que fueran aquellas cosas, no se detenían. Nuestros compañeros empezaban a desaparecer uno a uno, pero no por las balas. Algo invisible los sujetaba y los arrastraba hacia la maleza. Los gritos se cortaban en seco, como si alguien les hubiera tapado la boca de golpe. Fue entonces cuando entendimos que no estábamos luchando, estábamos siendo cazados. Solo un puñado logramos reagruparnos en un claro. Estábamos diezmados, heridos en el cuerpo y quebrados en la mente. El sargento Mendoza permanecía en el centro, con la cara cubierta de sangre y lodo, mirando fijo hacia un punto perdido en la oscuridad. Contó las bajas, quedábamos apenas 8. Intentamos pedir apoyo, pero la radio no servía. Solo estática, un zumbido insoportable. Estábamos aislados, atrapados en medio de la selva, rodeados por una oscuridad que parecía moverse con nosotros. Todos lo sentíamos. Algo nos observaba, nos seguía y disfrutaba de vernos acorralados. De pronto el silencio se rompió. Esta vez no fueron disparos. Unos tambores comenzaron a sonar, sordos, profundos, como si brotaran de la tierra misma. El ritmo golpeaba en nuestros huesos. A los tambores se sumaron cánticos extraños. No eran palabras, eran gemidos y siseos que se enredaban en el aire, como si la selva estuviera viva y cantando. Cada golpe de tambor, cada murmullo nos hundía más en un letargo. El miedo nos entumecía, nublando los pensamientos. La certeza era aplastante. Íbamos a morir ahí, sin importar cuánto lucháramos. De pronto, un recluta llamado Juan Rojas se levantó de golpe. Tenía la mirada perdida. Se arrancó el equipo y la camisa y empezó a caminar hacia la selva, como si alguien lo llamara. Le gritamos que volviera, pero no reaccionó.
Caminó directo a la oscuridad hasta desaparecer. Nadie se movió para detenerlo, ni siquiera el sargento. Sentíamos que una fuerza invisible estaba ahí, alimentándose de nuestro miedo y sembrando en nosotros la idea de rendirnos. No sé cuánto tiempo miré hacia el sendero donde se había perdido, cuando un grito desgarrador rompió el silencio. No era un grito humano, sonaba a agonía pura, como si su alma hubiera sido arrancada de golpe. Después, huesos quebrándose y carne desgarrada. Los tambores y los cánticos se intensificaron, como si celebraran un festín macabro. Ya no teníamos dudas. Rojas no había sido arrastrado, había sido devorado por la selva. El sargento ordenó retirada. No había nada que hacer. No estábamos preparados para aquello. Nuestras mentes se resquebrajaban. La selva nos había derrotado. Caminamos sin rumbo hasta toparnos con un ojo de agua en medio de un cerro. Ahí encontramos una cueva y nos atrincheramos dentro, el único sitio que parecía ofrecer refugio, pero no tardamos en darnos cuenta de que ellos nos habían seguido hasta ahí. Mientras aguardábamos, el sargento Mendoza habló. Tenía la cara endurecida, manchada de lodo y sangre. Con voz baja dijo lo que muchos ya temíamos. Los caimanes no son solo criminales, son un culto. He visto los cuerpos, gente desaparecida encontrada destrozada, sin órganos, colgados de los árboles como si fueran ofrendas. Nos contó lo que decían los rumores, que la selva estaba a su servicio, que los protegía. En misiones anteriores, soldados habían hablado de árboles que se movían, ramas que se volvían garras y sombras que se estiraban como seres vivos. Según él, esas cosas turbias acompañaban al grupo siempre, dándoles protección y poder. Escucharlo fue como aceptar lo inevitable. No luchábamos contra hombres armados, sino contra algo más, algo que se alimentaba de la sangre y el miedo. Éramos parte de un juego en el que ya habíamos perdido. Entonces el vigía de la entrada dio la alarma. Esta vez no eran apariciones, eran hombres de carne y hueso, armados con rifles, miradas enloquecidas y un aire de fanatismo que helaba la sangre. El sargento Mendoza, con los ojos inyectados de furia, gritó: «Usen todo lo que tengan, defiéndanse, que la cueva explote, pero no se dejen atrapar». Pero no había salida. La cueva era una trampa perfecta. Estábamos acorralados entre el fuego enemigo y esa presencia sobrenatural que nublaba nuestras mentes. Solo tuve fuerzas para rezar en silencio, pidiéndole a Dios que cuidara a mi familia. El tiroteo estalló. Disparamos sin parar, pero los caimanes seguían avanzando. Parecían invencibles. Las balas apenas los frenaban. Sus cuerpos tatuados y llenos de cicatrices seguían acercándose con una calma escalofriante. El terror se volvió insoportable. Mi compañero a mi lado gritó como un loco y corrió directo hacia ellos con granadas en mano. Un segundo después, la explosión sacudió la cueva. Algunos enemigos cayeron, sangraban, morían como cualquier hombre. Eso nos devolvió un poco de esperanza. No eran inmortales. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, una figura enorme emergió de las sombras. Era un hombre alto, con una túnica de sacerdote manchada de sangre. Su cara estaba desfigurada por una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo. Él fue el que dio la orden con una voz profunda: «Avancen, acaben con ellos». El sargento lo miró fijamente y en sus ojos entendí que había descubierto algo terrible. Ese hombre no era un simple criminal ni un fanático más. Era el eje de todo, el líder que nos había arrastrado hasta esa pesadilla. Si él caía, tal vez habría una mínima oportunidad de sobrevivir. Mendoza lo supo al instante. Había que acabar con él, aunque eso significara morir en el intento. Con un grito que mezclaba rabia y desesperación, sacó una granada, arrancó la espoleta y la lanzó directo hacia el sacerdote. El hombre no se movió. Se quedó de pie frente a nosotros, como si supiera que nada en este mundo pudiera dañarlo. Su mirada se clavó en la del sargento y fue como un puñal. No había miedo, no había sorpresa, solo una oscuridad insondable, una maldad pura que vaciaba el alma con solo un vistazo. La explosión estalló en la penumbra de la cueva. El aire se llenó de fuego y esquirlas. Mendoza se arrojó al suelo, cubriéndose la cabeza, y nosotros lo imitamos.
buscando desesperadamente refugio tras las rocas húmedas y filosas. El estruendo nos ensordeció, y antes de poder recuperar el aliento, más granadas comenzaron a volar. Algunos las lanzaban sin apuntar, solo con la esperanza de frenar aquello que nos acechaba. El caos nos devoró. Las detonaciones sacudieron las entrañas de la cueva. El olor metálico de la pólvora se mezcló con el hedor a sangre y sudor, y los gritos de agonía retumbaron como ecos de un infierno desatado. Fragmentos de roca cayeron del techo, primero en pequeñas lluvias, luego en bloques pesados que destrozaban lo que encontraban. En medio de la confusión, juraría que vi al sacerdote sonriendo, envuelto en humo y fuego, como si la explosión lo hubiera hecho más fuerte, más real. Quise disparar, gritar, correr, pero el estruendo me arrancaba cada pensamiento. La cueva entera vibró, a punto de colapsar sobre nosotros. Una enorme losa cayó a pocos metros, aplastando a 2 hombres. El último sonido que distinguí fue el grito desgarrador de un compañero, apagado de golpe cuando una roca lo sepultó. Y después, la oscuridad. El silencio absoluto, como si el mundo hubiera dejado de existir. Cuando abrí los ojos, el humo y el polvo de las explosiones se disipaban lentamente, revelando la masacre en la que habíamos quedado. Mis oídos zumbaban y mi cuerpo, magullado, me pesaba como si fuera de plomo. Me arrastré hacia la salida de la cueva, con los músculos temblando y la garganta reseca. Fue entonces cuando los vi, los cuerpos de las criaturas que nos habían masacrado. No eran demonios ni bestias sobrenaturales, como habíamos creído en medio del combate. Eran hombres. Sus cadáveres yacían retorcidos, destrozados, algunos con el cráneo reducido a polvo, otros con las extremidades arrancadas o los ojos vaciados. Los rostros congelados en muecas de puro terror mostraban que habían sufrido lo impensable antes de morir. Armados, ocultos bajo un poder extraño, habían manipulado nuestra percepción, sembrando un miedo tan real que nos paralizó. Ese había sido siempre su verdadera arma, el terror. Unos metros más adelante, distinguí el cuerpo del sacerdote. Estaba partido en 2 por la explosión de la granada del sargento, su túnica hecha jirones y ennegrecida por el fuego. Pero lo que me heló la sangre fue su rostro. No era un desconocido, no era un sacerdote. Era el jefe de la policía de la región, el mismo que había solicitado la misión, el que pidió refuerzos para acabar con los caimanes. Y ahí estaba, convertido en la prueba más brutal de que nos habían engañado. Los caimanes no eran otra cosa que policías, su propia gente, transformada en una secta. Mi mente se quedó en blanco. Un frío me recorrió la espalda. Nunca habíamos estado en una misión de rescate. Habíamos sido llevados directo a una trampa. Pero la peor parte estaba por llegar. Aún tambaleante, seguí una senda de rocas que conducía al fondo de la caverna. Llevaba la linterna en mano, y lo que iluminó me golpeó con un horror indescriptible. En un rincón, apilados en forma de montaña, se encontraban decenas de cuerpos descompuestos y mutilados. Entre ellos reconocí los rostros de mis compañeros desaparecidos, colgados como muñecos rotos, con expresiones congeladas de dolor eterno, como si la muerte no hubiera bastado, como si hubieran sido torturados hasta el último aliento. En una de las paredes, tallado profundamente en la roca, brillaba bajo la linterna un símbolo, una estrella invertida, cubierta de sangre seca y rodeada de ofrendas. El hedor era insoportable. Una mezcla de carne podrida y humedad que me revolvió las entrañas. Sobre una mesa de piedra encontré una caja metálica. Dentro había fotografías, imágenes de cada uno de nosotros, soldados de la unidad, y en cada foto una cruz marcada con tinta roja. En la parte posterior de una de ellas, un mensaje corto que me heló la médula. La ofrenda. La verdad era indiscutible. No nos habían enviado a una operación militar. Nos habían enviado a un sacrificio ritual. Los caimanes, con el jefe de la policía a la cabeza, nos habían utilizado como corderos, llevados al matadero para cumplir su ceremonia. Horas después, un grupo de apoyo llegó y nos rescató. Encontraron campamentos que ardieron en llamas y detuvieron a algunos que colaboraban con la cédula criminal. Oficialmente, la misión se registró como un enfrentamiento contra una banda armada. Pero los que sobrevivimos sabemos otra verdad.
Durante ese combate, la selva misma pareció despertar, ponerse al servicio de los caimanes, una afirmación que nadie más creería, aunque la hubiéramos escrito en todos los informes. La pesadilla terminó, al menos en apariencia, pero lo que vimos en esa cueva se quedó con nosotros. No solo fueron disparos o explosiones, fue la certeza de que algo más oscuro se oculta bajo la tierra, esperando, alimentándose del miedo y la sangre. Y aunque volvimos con vida, arrastramos un secreto que nos condena y nos persigue cada noche, con una pregunta que nunca tendrá respuesta. ¿Y si lo que nos atacó no era únicamente la selva, sino algo mucho más siniestro? Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.